Durante décadas, nos contaron una historia simple, que el pueblo vietnamita proviene de una sola raíz antigua. Que hemos vivido en esta tierra, ininterrumpida, sin cambios, durante miles de años. Una línea de sangre pura. Una cadena ininterrumpida. Pero esa historia, nunca fue escrita en nuestro ADN. Porque cuando los científicos finalmente miraron más allá de la superficie, más allá de las banderas, los apellidos, los libros escolares, y profundamente en el genoma mismo, lo que descubrieron fue una historia completamente diferente. Y comienza con un error crítico. La mayoría de los primeros estudios de genética vietnamita se basaron en un grupo, el Kin. La mayoría étnica. Conveniente, accesible y generalizado. Entonces los investigadores asumieron, el ADN de Kin debe hablar por todo el país. Pero en 2019, esa ilusión se derrumbó. Un estudio innovador secuenciado en 22 grupos etnolingüísticos en Vietnam, desde el Ede en las tierras altas centrales, hasta el Sila cerca de la frontera de Laos. Y los resultados fueron nada menos que impactantes. En lugar de una ascendencia unificada, había capas. Enfrentamientos. Fantasmas. Huellas genéticas que desafiaron las expectativas. En los genomas de los pueblos vietnamitas, los científicos encontraron rastros de al menos 5 ondas de migración importantes, desde cazadores-recolectores de Huavinian hace más de 65.000 años, hasta los agricultores de arroz desde el sur de China neolítica hace 4.000 años, hasta la gente de mar austronesia que llegan a lo largo de la costa, hasta las tribus de Tai Kadai que se extienden en el noroeste del noroeste, e incluso los años de la costa de la costa. El ADN vietnamita no es un solo hilo. Es una tela tejida, antigua, intrincada y mucho más antigua de lo que nos enseñaron. ¿Y la parte más inquietante? Algunos fragmentos de ese ADN no coinciden con ninguna población conocida. No en China. No en el sudeste asiático. No en ningún genoma en la Tierra. Lo llamaron, la astilla en el código. Entonces, si las historias con las que crecimos, no coincidan con el plan en nuestra sangre, ¿qué más hemos olvidado? Porque no se trata solo de migración o identidad. Se trata de las primeras personas en caminar por esta tierra. Los que no dejaron nombres, ni registros, solo resuenan en nuestras celdas. Y para encontrarlos, tenemos que retroceder 70.000 años. Volviendo a los primeros pasos en lo que ahora llamamos Vietnam. Los que no dejaron nombres, ni registros, solo resuenan en nuestras celdas. Y para encontrarlos, tenemos que retroceder 70.000 años. Fue entonces cuando los primeros humanos anatómicamente modernos entraron al sudeste asiático del continente, mucho antes de que las pirámides, imperios o familias lingüísticas. Un momento en que la región estaba cubierta de densos bosques tropicales y la supervivencia significaba silencio, fuego y piedra. No eran agricultores. No construyeron ciudades. Pero dejaron algo mucho más permanente. Eran el pueblo huaviniano, una población de antiguos cazadores-recolectores que llevan el nombre de descubrimientos arqueológicos en las cuevas de piedra caliza de la provincia de Hoa Binh, Vietnam. Sus herramientas de piedra, con bordes ásperos, bañadas de los adoquines del río, marcan una tradición cultural que duró más de 20.000 años. Pero durante décadas, los científicos creían que su historia terminó allí, un fósil cultural sin descendientes vivos. Hasta que el ADN dijo lo contrario. Los estudios de genoma antiguos recientes, particularmente de Man-Bach, 4100-3600 pb, y NUINAP, 2100-1900 pb, revelaron que el legado huaviniano nunca desapareció. Estaba diluido. Oculto. Tejido en el ADN de los que vinieron después. Dentro de los modernos grupos de habla austroasiática como el Mlabri, el Tin e incluso los segmentos del Kin, los investigadores encontraron señales autosómicas profundamente divergentes.
Linajes fantasmas que coincidían con los isleños Onge andamaneses y Geai de Malasia, ambos consideraron reliquias genéticas de la ascendencia euroasiática temprana. Un estudio mostró que hasta el 30% de algunos individuos neolíticos tempranos en el norte de Vietnam llevaban esta ascendencia similar a Hoabinhian, prueba de mezcla, no de reemplazo. Sus marcadores de ADN MT y ADN-I. Antiguo. Aislado. En algunos casos, completamente exclusivo de la región. Son la base genética más antigua de Vietnam, no un solo grupo étnico, sino una sombra debajo de todos los demás. Y su memoria no vive en lenguaje o monumentos, sino en genes que sobrevivieron a todo. Incendios. Inundaciones. Dinastías. Incluso la idea de Vietnam en sí. Pero no permanecieron solos. Porque hace entre 4.500 y 4.000 años, la tierra comenzó a cambiar. Los agricultores extranjeros llegaron, de lo que ahora es el sur de China, trae arroz domesticado, herramientas de bronce y algo mucho más duradero. No solo cambiaron el paisaje. Reescriben el grupo de genes. Trajeron sangre nueva y una nueva historia. Hace alrededor de 4.500 años, el silencio del bosque se rompió, no por conquista, sino por cultivo. Desde los valles del río de lo que ahora es el sur de China, llegaron los agricultores neolíticos. Portadores de arroz, anuncios de piedra y algo invisible, una nueva ola genética. Siguieron la tierra fértil hacia el sur, su idioma hablado en las primeras lenguas austroasiáticas, sus movimientos lentos pero inevitables. Y cuando cruzaron a Vietnam, sucedió algo irreversible. Enterrado en lo profundo de los huesos antiguos en el sitio de Man Bac, fechado entre 4100 y 3600 BP, científicos encontró una fusión. El ADN de esta población neolítica mostró una mezcla sorprendente, ascendencia de agricultores asiático de 70 a 75%, emparejado con una sangre de 25 a 30% en la sangre de cazadores de Hoabinhian. No fue reemplazo. Fue colisión. No borraron a las primeras personas. Los absorbieron. Casado con ellos. El arroz plantado en las tierras de sus antepasados y los hijos criados que llevaban ambos mundos en sus venas. Esto no era solo genético. Fue combustión cultural. Los arrozales reemplazaron los senderos de alimentación. Los asentamientos crecieron. Las herramientas se volvieron más finas, más estandarizadas. Por 1000 a.C., la región estaba produciendo tambores de bronce, símbolos de poder, fertilidad, ritual, marcando el comienzo de lo que ahora llamamos la cultura NGSN. Esta fue la primera gran civilización de Vietnam, pero sus raíces se mezclaron desde el principio. Entonces, ahora, surge una pregunta más difícil. Si los primeros vietnamitas fueran cazadores-recolectores, y los granjeros vinieron de otra tierra, ¿a quién descendemos realmente? ¿Reclamamos los recolectores que vivieron aquí primero? ¿O los agricultores que trajeron el sistema que todavía alimenta a la nación hoy? Y enterrado dentro de esa pregunta, es un conflicto más profundo. Porque el siguiente turno no fue biológico. Fue lingüístico. Una nueva voz estaba aumentando. Y a veces, las palabras no coincidían con la sangre. Hace unos 2.500 años, algo extraño comenzó a suceder. En las tierras altas del centro de Vietnam y a lo largo de la costa sur. Comunidades enteras comenzaron a hablar una lengua diferente. No las lenguas austroasiáticas traídas por los agricultores de arroz neolítico. Pero algo más. Austronesio. La misma familia de idiomas habló en todo el Pacífico, desde Madagascar hasta Hawái. Pero aquí está el giro, su ADN no cambió. La gente no venía de las islas. Sus genomas todavía eran austroasiáticos. Su ascendencia todavía arraigó en el continente. Pero sus voces, sus rituales, toda su identidad cultural, comenzó a cambiar. Esto no fue una migración. Era algo más raro. Extraño. Era difusión cultural,
La plena adopción de un nuevo idioma e identidad, sin ningún movimiento de masas de personas. Tome la gente de Cham, por ejemplo. Su idioma es austronesio. Su arquitectura influenciada por los reinos hindú. Sus leyendas vinculadas al mar. Pero genéticamente, todavía están más estrechamente relacionados con otros grupos austroasiáticos continentales que con los isleños que suenan. ¿Cómo sucede eso? ¿Por qué un pueblo derramaría su lengua materna y hablaría con la voz de otra civilización? Los sitios arqueológicos como Gokam y Traquie revelan pistas, cementerios donde los bienes tumbas reflejan el comercio del mar austronesio, pero los esqueletos llevan ascendencia continental. En estas tumbas, el idioma y la sangre se sientan al lado, pero no siempre son amigos. Y eso plantea una pregunta más profunda. Si el lenguaje, lo que da forma a cómo pensamos, rezamos, lloramos y soñamos, puede viajar por separado de nuestros genes, entonces, ¿qué es exactamente la identidad? ¿Es lo que hay en nuestra sangre, o lo que elegimos recordar? Porque justo cuando los continentales estaban adoptando voces oceánicas, el océano estaba enviando más que solo palabras. Estaba enviando gente. Los reales. Y con ellos, llegaron islas enteras de ascendencia. Fuera de la costa de Vietnam, mucho antes de que se extrajeran las fronteras, una nueva gente comenzó a levantarse. No de la jungla, pero desde el mar. Para el siglo II después de Cristo, se llamaron a sí mismos Champa. Construyeron torres de ladrillos a Shive. Rezó en sánscrito. Navegó por el Océano Índico. Pero su ADN susurró una historia que ningún templo podía contar. Debido a que enterrado en los genomas de los descendientes modernos de Cham, los científicos encontraron un rastro de algo inesperado, Atayal Ancestry, un grupo de habla austronesia de las tierras altas de Taiwán. Aproximadamente el 10% de los vínculos de material genético de Cham con estos primeros marinos, prueba de que la expansión austronesia, que comenzó hace más de 5.500 años, no solo había barrido el Pacífico, había tocado las costas de Vietnam. Y las olas no se detuvieron allí. Otros estudios de ADN revelaron rastros de linajes del sur de Asia, introducidos a través del comercio con reinos indios, comerciantes, monjes, marineros, que no vinieron con ejércitos, sino con especias, creencias y sangre. En las poblaciones costeras de Champa, los marcadores genéticos incluso insinúan el contacto del Medio Oriente, probablemente comerciantes persa o árabes que se mueven a lo largo de las carreteras de seda marítima. No era solo un reino. Fue una confluencia. Un archivo humano de este y oeste, India e isla, tierra y océano, todos codificados en los huesos de los antepasados Cham y todavía respiran en los cuerpos de los vietnamitas hoy. Es por eso que Cham Art se ve indio, ¿por qué su idioma canta como el Pacífico? ¿Por qué sus rituales hacen eco a lo largo de siglos en templos a media sometida por la jungla? Esto no fue difusión. Esta fue la llegada. Y la costa se convirtió en un mosaico, capa tras capa, transportada por marea y tiempo. Pero no todos se unieron a la marea. Porque mientras el Cham navegaba, construyó y mezcla. Hubo otros que se quedaron atrás. En las montañas. En las nieblas. Donde las líneas de sangre no cambiaron. Donde los genes se detuvieron. Y lo que vivía allí, no se tocaba. Congelado en el tiempo. Esperando ser FOUND. Mientras que la costa de Vietnam se convirtió en una encrucijada de imperios y océanos, las Highlands contaban una historia diferente. Sin templos. No hay barcos. Sin nombres extranjeros. Solo la niebla de montaña, la memoria oral y las líneas de sangre que apenas se movían. Aquí, en los pliegues sombreados de las tierras altas del norte y centro, viven algunas de las personas más aisladas genéticamente del sudeste asiático. Toma el Man. Un pequeño grupo étnico cerca de la frontera de Laos. Cuando los científicos secuenciaron sus cromosomas estaban atónitos. Casi el 97% llevaba el mismo haplogrupo paterno,
o 1b, B426. Eso no es diversidad. Ese es un cuello de botella genético. Un evento fundador, tan intenso, congeló un linaje completo en su lugar, como una pausa presionante de la historia. Luego está el SILA. Un grupo tan pequeño, todo su conjunto de genes encaja en una sola sombra estadística. Baja diversidad. Alta deriva. Como una cueva sellada donde ningún forastero alguna vez pisó. Pero quizás lo más fascinante son los grupos Ede y Giarai, austronesios de las tierras altas centrales. Su ADN-MT, transmitido de madre a niño, cuenta una historia muy diferente. ¿Por qué? Porque estas son sociedades matrilocales. Los hombres se mueven. Las mujeres se quedan. Y con ellas, las líneas de la madre se conservan, antiguas, ininterrumpidas, resistentes a las mareas genéticas que dieron forma al resto del país. En sus huesos hay haplogrupos de ADN-MT como los subclades M71 y F1A, raros incluso en las regiones circundantes, pero floreciendo aquí. En las comunidades donde la ascendencia fluye a través de la línea materna como un hilo sagrado. Estos no son solo grupos étnicos. Son cápsulas de tiempo. Archivos congelados de las migraciones más antiguas de Vietnam. Bibliotecas genéticas, no tocadas por la guerra, el imperio o incluso los cambios de lenguaje. Y sin embargo, ni siquiera las montañas podrían permanecer intactas para siempre. Porque mientras algunos se aferraron al pasado, otros vinieron con espadas, guiones y dinastías. Y lo que vino después, no fue solo contacto. Fue una conquista. Y la sangre comenzó a doblarse. Porque no hay montaña, sin bosque, ningún idioma, podría detener lo que venía. En 111 a.C., después de derrotar al antiguo reino de Nam Bit, la dinastía Han de China anexó oficialmente el delta del Río Rojo. No fue solo una campaña militar. Era ingeniería cultural, y duró más de 1000 años. 4 dinastías chinas sucesivas gobernaron el norte de Vietnam, imponer ley confuciana, administración de mandarín y aduanas Han. Pero también dejaron algo permanente. Su ADN. Los estudios genómicos modernos, especialmente aquellos que analizan los SNP autosómicos y los haplogrupos mitocondriales en las poblaciones vietnamitas del norte, revelan mezcla detectable de China Han en la mayoría de kin y minorías vecinas como las Tai y Nung. ¿Una de las señales más fuertes? Haplogroup F1F, un linaje maternal que aparece en los genomas del norte de Vietnam y se alinea con patrones de expansión china hacia el sur. Y no se detiene allí. Después de que se recuperó la independencia vietnamita en 938 CE, comenzó un nuevo movimiento, el Nam Tin, o marcha hacia el sur. Durante los siguientes 7 siglos, los vietnamitas étnicos se expandieron a los territorios que alguna vez tenían en manos de Cham y Khmer. Pero esto no fue solo una conquista territorial. Cuando el Qin se movió hacia el sur, también lo hicieron sus genes. Y esos genes ya llevaban múltiples huellas históricas, Hoabinian, neolítica Asia Oriental, austroasiática y China Han. Entonces, cuando las poblaciones de Qin comenzaron a casarse con grupos locales en las tierras altas de Mekong y Central, no estaban trayendo una sola ascendencia. Estaban trayendo el eco genético de un imperio. ¿La ironía? Mientras que el vietnamita resistió el dominio chino en el campo de batalla, el ADN de Han todavía fluía hacia la línea de sangre, a través de generaciones de asimilación, matrimonio y supervivencia silenciosa. Esta es la paradoja. Los héroes de resistencia más feroces de Vietnam, como TRNG-TRC y TRNG-NH, que lideraron una rebelión en 40 CE, lucharon contra Empower. Y, sin embargo, hoy, sus descendientes pueden llevar sin saber los rastros del mismo imperio que desafiaron. La historia deja marcas en los monumentos. Pero la genética deja marcas en silencio. Marcas que no puede ver hasta que secuencia el código. Pero, ¿y si hay más? ¿Qué pasa si los genes vietnamitas más distintos no son antiguos?
¿Qué pasa si la capa final se escondía a la vista? Hasta ahora. En 2025, Vietnam lanzó algo sin precedentes, un proyecto tan vasto que no solo rastreó el pasado. Su objetivo era mapear el futuro. VN1K. El genoma de una nación, secuenciado a escala. 1.011 individuos de 54 grupos étnicos en todas las provincias, desde el Río Rojo hasta el Mekong. No solo la mayoría de Kin, sino el Man, Maung, Banar, Cham y docenas más. Por primera vez, la genética vietnamita no se comparaba con otros. Estaban siendo vistos en sus propios términos. Y lo que encontraron los investigadores reescribió todo. Más de 8,5 millones de nuevas variantes genéticas, nunca vistas en otras bases de datos de referencia globales. Estas no eran solo mutaciones aleatorias. Algunos fueron funcionalmente significativos. Crítico. Como OLAB*1502, una variante genética que puede desencadenar reacciones severas a los medicamentos de epilepsia comunes como la carbamazepina. Encontrado a una tasa más alta que la media en la población vietnamita. O la variante CYP2 de 6*10, transportada por casi el 23% de las muestreadas. Ralentiza el metabolismo de los analgésicos y los antidepresivos. En los modelos de dosificación occidentales, puede conducir a una respuesta bajo o efectos secundarios peligrosos. Durante décadas, los pacientes vietnamitas fueron tratados en base a plantillas médicas globales. Pero sus cuerpos siguieron un guión diferente. Ya no se trataba solo de ascendencia. Esta fue farmacogenómica, un nuevo tipo de medicina, escrita en el ADN vietnamita. Y los avances no se detuvieron en el código genético. Por primera vez, los científicos mapearon todo el metiloma vietnamita, el perfil epigenético completo de cómo se encienden o desactivan los genes. Reveló marcadores de estrés, firmas ambientales y patrones hereditarios invisibles solo para el ADN. Un archivo silencioso, moldeado por la guerra, la hambruna, la colonización, y pasó por generaciones sin una palabra. El proyecto VN1K no solo recuperó la historia perdida. Obligó a Vietnam a verse a sí mismo, a nivel molecular. Pero con todos estos datos, más de 8 millones de variantes, mapas epigenómicos, planos farmacogenómicos, una pieza todavía no encaja. Una señal se niega a coincidir con cualquier cosa en el sistema. Está ahí, pero no tiene nombre. Y lo que sea, no es solo antiguo. Es imposible de rastrear. Cuando los investigadores completaron la secuencia del conjunto de datos VN1K, 1.011 individuos, 54 grupos étnicos, esperaban complejidad. Pero no esto. Dentro de la matriz genómica, en múltiples cromosomas, comenzaron a notar bloques de haplotipos, largos y heredados tramos de ADN, que no coinciden con ninguna referencia global conocida. No el proyecto 1000 genomas, no el panel de diversidad del genoma humano, ni siquiera los antiguos genomas eurasiáticos del lago Baikal, la cueva de Tianyuan o las muestras de la Puerta del Diablo del lejano oriental de Rusia. Este fragmento, presente en múltiples individuos de las poblaciones de las tierras altas del norte e incluso los oradores austroasiáticos de las tierras bajas, resistió la clasificación. No era chino An. No era un agricultor austroasiático. No era cham austronesio, indio o papúa. Algunos científicos lo etiquetaron como una señal de población fantasma, un término utilizado cuando la ascendencia antigua se detecta estadísticamente. Pero la población de origen ya no existe o aún no se ha muestreado. Esto no fueron solo unos pocos alelos. En múltiples muestras, este fragmento cubrió más del 0.5% al 1% de la ascendencia genómica total, mucho más allá de los márgenes de error. El hecho de que aparece en grupos no conectados sugiere algo aún más profundo, una capa preagrícola, más de 10.000 años. Posiblemente vinculada a cazadores-recolectores de Eurasia euroasianos profundamente divergentes.
Algunos genetistas ahora teorizan que esta señal podría originarse en un grupo humano arcaico desconocido, similar a cómo se descubrió por primera vez el ADN de Denisovan, no de fósiles, sino de secuencias extrañas en genomas melanesianos. Excepto aquí, en Vietnam, este fantasma se entiende aún menos. Sin hueso antiguo. No hay ruta de migración clara. Solo código, crudo, silencioso y injustable. Un reanálisis de 2023 publicado en Nature Communications incluso insinuó que este linaje puede haberse separado de otros antepasados de Asia Oriental hace más de 45.000 años. Antes de los Neanderthals, antes del arroz, antes del idioma. Entonces, ¿cómo lo llamamos? ¿Una tribu perdida? ¿Una rama humana no muestreada? ¿Una memoria escrita en proteínas? ¿O algo más filosófico? Porque si parte de su genoma no puede explicarse por la historia, el lenguaje o el imperio. Si no pertenece al vocabulario actual de la ciencia. Entonces, tal vez la identidad no se trata solo de lo que recordamos. Tal vez también se trata de lo que hemos olvidado. O lo que nunca fue grabado. Porque a veces, el gen más vietnamita es el que no podemos nombrar. Y tal vez, no ha terminado contando su historia. Y tal vez tampoco lo somos. Porque después de todas las ondas de migración, todos los haplotipos desconocidos, todas las señales fantasmas que quedan enterradas debajo del suelo de la jungla y las cicatrices del imperio, una verdad. Vietnam nunca fue una línea recta. Siempre fue una espiral. Cuando los científicos construyeron el genoma de referencia VN1K, el más grande de la historia vietnamita, no encontraron un código maestro. Encontraron un mosaico. 1.011 personas. 54 grupos étnicos. 8.5 millones de variantes genéticas únicas. Cada variante, cada haplogrupo, cada hilo ininterrumpido, un susurro de otro camino. Los forrajeros de Wabiñán, que cazaban con cuchillas de piedra hace 65.000 años, su legado sobrevive en haplogrupos mitocondriales como M71 y R9b. Todavía común en las tierras altas de habla austroasiática. Los agricultores de arroz del sur de China, transportistas del haplogrupo O2A1, M95, cuyo ADN aún pulsa en los huesos de los agricultores de las tierras bajas. Los Cham Seafarers, con sus raíces austronesias y sus ecos de Atayal, vinculados a O1A, M119 y la expansión marítima de Taiwán. Los funcionarios de Han, que impusieron la regla, pero también dejaron atrás las trazas silenciosas de Y cromosomal, como O2A2B1A1A6, se integraron profundamente en las poblaciones del norte de Kim. Incluso grupos minoritarios como el Man, Sila y Paten conservan los cuellos de botella genéticos tan puros que funcionan como cápsulas de tiempo biológicas, intactas, sin resolver, sin polonizadas. Y sin embargo, ningún linaje único se encuentra solo. Porque en el MoUDN genoma vietnamita no hay raza singular. Sin sangre original. Lo que encuentras en su lugar es resonancia. Genes de inmunidad compartidos. Patrones epigenéticos superpuestos. Variantes que alteran la forma en que metaboliza la medicina, no por su piel o apellido, sino por 1000 madres no reconocidas y migraciones no registradas. No eres una cultura. No eres una sola historia. Eres una trenza de antepasados perdidos, cada uno aumenta el peso de quien eres. Y si todo esto vive dentro de un solo país, un solo genoma. Entonces pregúntate. ¿Cuántos otros ancestros fantasmas yacen en silencio en tu sangre? Esperando, no ser reescrito. Pero finalmente, para ser escuchado.